Hola, muy buenas tardes. En nombre del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, soy Nieves Andrés, responsable de formación y vocal presidenta del COPCIL en Valladolid. Os vamos a rogar que mantengáis los micrófonos y las cámaras cerrados. Cualquier sugerencia o pregunta sobre las exposiciones las vamos a recoger a través del chat y después serán respondidas al final de la jornada. Desde el grupo de mediación del colegio queremos agradecer la presencia y el interés mostrado por todas las personas que os habéis inscrito a esta jornada, cuyo objetivo principal es difundir e informar sobre cómo los conflictos cotidianos se pueden resolver a través de la mediación y, sobre todo, cuáles son las ventajas de hacerlo desde el ámbito de la psicología, con especial hincapié en estos momentos tan duros que estamos viviendo a causa del coronavirus. Para estas jornadas contamos con dos compañeras colegiadas que voy a pasar a presentaros. Ellas son Ivana Costa y Estela Llorente. Ambas son psicólogas y mediadoras y forman parte del grupo de mediación del COPCIL. Buenas tardes, Estela e Ivana. Estamos deseando escucharos, así que yo ya no tengo más que decir y cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Comprobamos una vez más que se me escucha bien, por favor. Se Bien, escucha. muy bien. Bueno, pues mi nombre es Estela Llorente. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, como comenta Nieves, esta iniciativa surge desde el Grupo de Trabajo de Mediación del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, donde profesionales de la psicología queremos poner en valor el papel de la mediación como vía alternativa para la resolución de conflictos. Lo que traemos esta tarde para compartir con vosotros va a estar repartido entre Ivana y yo. En un primer momento yo estableceré un poco el marco regulativo y el significado de mediación, los ámbitos de aplicación, un poco los beneficios y veremos también algunos de los principios que rigen este proceso. Después daré paso a Ivana, mi compañera, para que nos hable de la figura del profesional de la mediación y de la importancia del rol del psicólogo y de la psicóloga a lo largo de todo el proceso. Bueno, cuando nos planteamos esta webinar, parte de, o está enmarcada en el Día Internacional de la Mediación, que como muchos de vosotros, muchas de vosotras sabréis, celebramos cada 21 de enero y que además se complementa con la elaboración de un artículo por parte de nuestra compañera Luisa Velasco en representación de todo el grupo de trabajo de mediación, donde se pone de manifiesto la mediación desde la psicología a partir de la consideración del conflicto como una oportunidad. Este artículo estará compartido en redes y creo que va a tener también repercusión en prensa escrita, por lo que yo les recomiendo que lo lean. Bien, me gustaría empezar hablando de lo que se entiende por mediación. Bueno, está claro que vivimos en una sociedad plural y cada vez mucho más compleja. Está sometida a profundos cambios que se dan de una manera muy rápida. Bueno, pues llevamos varios meses en una situación de pandemia. Ahora es esto, pero en otro momento puntual pueden ser otro tipo de situaciones disruptivas, ¿no? Los métodos que muchas veces utilizamos para resolver la mayor parte de nuestros problemas, la mayor parte de las situaciones meritorias, la mayor parte de los conflictos, en ocasiones suelen ser primitivos, destructivos, inadecuados y muchas veces suponen un coste muy importante a nivel personal, a nivel familiar, incluso a nivel social. Por eso consideramos que tenemos la necesidad de generar un pensamiento creativo, un pensamiento que a mí me gusta llamar triangular, que supere esa dualidad, esa polarización, esa confrontación y que apueste por un lenguaje respetuoso, por la tolerancia y por el reconocimiento. Al final, los conflictos a los que nos enfrentamos reclaman fórmulas alternativas y complementarias a los tribunales de justicia. Y creo que como sociedad tenemos el reto de actuar hacia el impulso de procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Como digo, más constructivos, más participativos y mucho menos costosos, pero que van a dar respuestas eficaces a la nueva realidad en la que nos encontramos.
La mediación se traduce como una forma de intervención que va a estimular tanto esa participación y que además va a tener un gran valor transformador en las relaciones interpersonales y en la convivencia. Es algo que nosotros como mediadoras, como mediadores, venimos viendo que se pone de manifiesto en cada una de las intervenciones a las cuales nosotros formamos parte. En relación con las alternativas que existen para gestionar conflictos, como sabemos, cumplen una amplia gama de situaciones que van desde evitar el problema, emplear la fuerza, la violencia o incluso pasar por fases intermedias de resolución negociada o la intervención de un tercero que muchas veces decide en pro de las partes. Cuando estamos hablando de mediación, el objetivo es ayudar a que esas personas en litigio pasen de las posiciones de poder o de derecho y empiecen a centrarse en los intereses y en las necesidades. En definitiva, de lo que se trata es de ayudarles a cambiar sus percepciones, a ayudarles a ampliar esa perspectiva, muchas veces a superar posiciones rígidas de partida y buscar y expresar intereses y necesidades de forma compartida para lograr ese acercamiento, para lograr esa comprensión y favorecer de esta manera el abrazo. En definitiva, se trata de transformar una dinámica de confrontación en una dinámica de colaboración que logre a partir del respeto, del diálogo y de la escucha la posibilidad de generar alternativas constructivas, muy creativas, y colaborar en esa búsqueda de un acuerdo que satisfaga, por supuesto, a los intereses de ambas partes. Eso es lo que nos planteamos cuando hablamos de mediación. Si tuviésemos que buscar una definición, pues existen tantas como pensadores y investigadores al respecto. Para algunas personas es como una especie de cajón desastre donde se puede guardar cualquier cosa. Para otros se confiere como una técnica mucho más precisa que ayuda a solucionar conflictos, sobre todo aquellos en los que la comunicación defectuosa genera malos entendidos, crisis de relación y disputas. En definitiva, nos gusta hablar de mediación como medio de solución de controversias, en la que dos o más partes intentan de una manera voluntaria alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un profesional de la mediación, de un mediador o de una mediadora. Por tanto, de lo que se trata es de ser capaces de establecer un proceso de comunicación entre partes. Con esta figura del profesional de la mediación que asume un rol imparcial y que va a procurar que esas personas en litigio puedan llegar por sí mismas a establecer un acuerdo que permita recomponer esa relación y que consiga también mitigar el conflicto y que a su vez, creo que esta también es uno del valor que aporta la mediación, que sirva como actitud preventiva de cara a mejorar las relaciones y de cara también a enfrentarnos a futuros conflictos, a futuros litigios. La Ley 5/2012, 6 de julio, es la que regula y reconoce la mediación como un proceso para ofrecer esas soluciones prácticas, efectivas y rentables, y la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral. Además de, como profesionales de la mediación, tenemos el objetivo de garantizar la confidencialidad a las partes y la imparcialidad a lo largo de todo este proceso. Por tanto, en resumen, hablaríamos de un proceso de tratamiento de conflictos en el que se cuenta con una tercera persona, el profesional de la mediación, el mediador, la mediadora, que es neutral y que no va a ofrecer solución alguna, porque desde nuestro punto de vista el conflicto es propiedad de las partes y por tanto son ellas quienes tienen que tener la responsabilidad de generar opciones y alternativas que les ayuden a desatascar esa situación. Es el arte de construir puentes de comunicación entre las personas. Lo estábamos hablando con Nieves y con Ivana antes de iniciar, de daros paso, ¿no? Ese símil del puente que después Ivana profundizará en él. En definitiva, la mediación está pensada para construir hacia futuro, puesto que el pasado, aunque muchas veces nos permite aprender de él, no lo vamos a poder cambiar. Y además creo que es importante también hacer hincapié en que nos permite
dentro de ese ámbito pedagógico, ver la mediación como una alternativa preventiva hacia futuros conflictos. Y además va a dejar una huella indudable, lo vemos en todas y cada una de las mediaciones en las que intervenimos, porque además pone en juego la creatividad, ese arco iris de la mente que muchas veces es necesario para encontrar soluciones que sean soluciones viables para ambas partes. ¿Qué beneficios tiene la mediación? Bueno, yo creo que uno de ellos, sí, quizá para mí uno de los más fundamentales, es que se promueve el respeto, la tolerancia y que además es un proceso voluntario, es decir, nadie obliga a nadie a ir a mediación. Además, al abrir un marco en el que damos posibilidad a las personas para resolver su conflicto, hacemos que asuman un mayor protagonismo, se legitima a las partes y que también sean responsables de la propia solución. Fomenta además el desarrollo de habilidades humanas, todo lo que tiene que ver con la comunicación, todo lo que tiene que ver con la escucha, todo lo que tiene que ver con intentar comprender, aunque no lo compartamos, el punto de vista de los demás. Esto no cabe duda que tiene un componente pedagógico importante. Además, es una herramienta que desjudicializa la vida cotidiana y social. Hay conflictos que, si son tratados previamente a través de un proceso de mediación, no tienen por qué llevar a una vía judicial, que va a enlentecer el proceso y que muchas veces va a llevar a una solución que a lo mejor no es una solución aceptada para todos, ¿no? Por parte de todos. Además, porque apuesta por soluciones creativas. En mediación no se gana ni se pierde. No hay ganadores ni perdedores. Partimos de que vamos a intentar partir de una actitud ganar, ganar, que nos va a llevar también a la búsqueda de esa solución ganar, ganar. Otro de los beneficios que creo que también es importante es que ayuda a recuperar la confianza y la dignidad de la persona. Muchas veces cuando estamos en litigio, determinados comentarios, determinadas verbalizaciones rompen la relación. Cuando somos capaces de generar un entorno de confianza y de respeto, somos capaces también de recuperar esa confianza. Luego se proyecta hacia futuro, preservando la relación, y se ha comprobado, nosotros lo vemos a diario en los procesos en los que intervenimos, que es eficaz, que es rápida y que es mucho más económica que cualquier otro proceso. Bueno, hasta aquí un poco el marco de lo que entendemos por mediación, los beneficios que conlleva. Me gustaría partir ahora o detenerme un poco sobre los principios que regulan todo proceso de mediación. El primero de ellos, ya lo he mencionado, es la voluntariedad. La mediación implica la aceptación libre y voluntaria de las personas que van a intervenir. La mediación no puede imponerse, no se puede obligar a nadie a establecer relaciones o a intentar llegar a un acuerdo. Por tanto, las personas que acuden a ese proceso acuden de una manera libre. Otro de los principios es la confidencialidad. A lo largo de todo el proceso de mediación se mantiene la privacidad más absoluta y se garantiza que lo que se va a decir y que lo que se va a trabajar en esas sesiones de mediación no va a ser utilizado ante un tribunal ni se va a usar de una manera ilegítima. Esto es un principio que obliga tanto a las partes como al profesional de la mediación. Otro principio también importante sobre el que nos basamos es la neutralidad. E incluso antes de iniciar una mediación, es un aspecto que el profesional trabaja para crear las circunstancias de parcialidad en el desarrollo de la misma, ¿no? La imparcialidad, que es otro de los aspectos importantes que rigen nuestra manera de proceder a lo largo de todo el proceso. El poder lo ejercen las partes, el mediador no se mantiene de una manera neutral, y lo que aporta a lo largo de guiar este proceso es la fuerza del concepto del no poder. La solución del conflicto la tienen las partes, no la tiene el mediador. Otro principio que guía nuestra manera de proceder es la transparencia. Las partes cuentan con información precisa sobre todo el procedimiento, sobre todo el funcionamiento. Antes de iniciar un proceso de esta naturaleza, se explica cómo vamos a trabajar y se resuelven todas las dudas que esto pudiese tener. Respeto a derecho, ¿qué quiere decir? Que las soluciones que se estimen o los acuerdos que tengamos a bien llegar a poner de manifiesto
siempre están conforme a derecho. La mediación no puede ser utilizada para contravenir legislación o debe evitar cualquier uso fraudulento de su aplicación. Y además es un procedimiento flexible, lo que permite adaptarse a cada situación concreta y a cada momento puntual. Dicho esto, ¿dónde podemos aplicarla? Bueno, pues a priori en cualquier entorno en el que pueda haber un conflicto. Podemos mediar conflictos mercantiles, civiles, conflictos dentro del entorno laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, vecinal, internacional, transfronterizo. En cualquiera de esos ámbitos en los que pueda existir la posibilidad de un conflicto, puede tener lugar la mediación. Si, por ejemplo, nos centramos en un entorno más educativo, pues se pueden mediar conflictos entre estudiantes y docentes, entre estudiantes y estudiantes, conflictos institucionales, conflictos relacionados con las normas de convivencia. Si nos vamos más a una mediación en un entorno más laboral, más profesional, pues temas de conciliación laboral, conflictos internos en el seno de la organización. Y si nos vamos a un entorno más comunitario, pues temas de ruidos molestos, temas de animales de compañía o incluso la determinación y uso de los espacios comunes. Estamos en un momento convulso. Este pequeño o gran virus ha hecho que muchas de nuestras rutinas a nivel familiar, laboral, educativo, social, de convivencia, se hayan visto afectadas y sean generadoras de conflictos. Queremos poner en valor la mediación porque sí que somos conscientes de que está regulada, la mediación está en la ley, pero muchas veces no la vemos ejecutada o no la vemos como una herramienta alternativa a la resolución de conflictos, no está en la calle. Y no termina de implantarse a nivel social a pesar de que tiene numerosas ventajas y que nuestra experiencia e investigación pone de manifiesto de que da resultados. Por tanto, consideramos y por eso enmarcamos esta acción divulgativa en que a través del grupo de trabajo de mediación del Colegio de Psicología, en que necesitamos un auténtico cambio de mentalidad en nuestra sociedad, de pasar de abandonar definitivamente la cultura del conflicto para poder abrazar la cultura del acuerdo, siendo conscientes de que hay un procedimiento que está modulado por profesionales altamente cualificados y formados en la materia que pueden facilitarnos el proceso que está de nuestra mano y que, como hemos dicho, da resultados de eficacia y ayuda a construir y seguir manteniendo relaciones a futuro. Bueno, hasta aquí un poco el contexto en el que dirigimos todo proceso de mediación. Y ahora sí que me gustaría dar paso a mi compañera Ivana, que se va a centrar en el papel que como profesionales de la psicología tenemos a la hora de poner en valor cualquier proceso de mediación. Cuando quieras, Ivana. Hola, buenas tardes a todos, a todas y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Sé que desde algún que otro punto de toda la geografía planetaria, así que eso da mucha emoción siempre. Bueno, centrando un poco, pues ahora ya estaba ahí totalmente adentro de lo de la mediación, con lo cual me perdí así un poco en ese mundo. La importancia, por ejemplo, del rol del psicólogo mediador, de la psicóloga mediadora, es tan importante porque, bueno, situándonos en la situación actual, como decía Estela, con esta locura de la crisis provocada por el virus, teniendo en cuenta de que muchas cosas de nuestra vida cotidiana, por no decir todo, se ha destartalado completamente. mm, a ver, mantenemos un orden igual, pero aún así ese antes y este después, ese antes ya no, vamos, es como muy drástico. Eh, Destartalados, hay mucha tensión, mucha incertidumbre y eso evidentemente quizás no genera más, o sí genera más conflicto, pero lo que sí seguro hace es quizá reflotar o hacer aflorar o endurecer más situaciones que teníamos y que de alguna, una forma, por una razón u otra no habíamos prestado atención.
¿Qué pasa? ¿Por qué creemos que es tan importante el rol de los psicólogos, las psicólogas como mediadores? Nosotros cuando nos afrontamos a una situación de conflicto, siempre lo que tenemos es un mogollón de emociones, disparatadas o disparadas, pero bueno, muchas emociones. Porque es verdad, esto si los que estamos escuchando ahora nos ponemos a pensar en nuestra vida cotidiana, más de una vez hemos dicho, hay que pensar en frío, esto lo dejamos porque en esta situación no se puede pensar. Pues cuando nosotros nos encontramos con una situación en la que hay un conflicto que resolver, tenemos distintas partes con un montón de emociones que justamente en el trabajo de los mediadores lo que necesitamos es reconducir, controlar o por lo menos aplacar esas emociones, dirigirlas a un sitio que no estorben, porque cuando uno está enfadado, enojado, disgustado, le cuesta pensar en ese momento. Es difícil llegar a una decisión. Mm, Pienso en cierta medida que el rol del mediador, bueno, pues, a mí me parece un trabajo que es hermoso. Y también creo que es sumamente complicado. Para los psicólogos tenemos, y las psicólogas tenemos esta ventaja de movernos como peces, con una formación adecuada, obviamente, pero ya desde la carrera, en lo que es el mundo de las emociones y el mundo de las relaciones interpersonales. Eso lo tenemos de serie porque lo estudiamos, ¿no? Y nos podemos defender en eso y detectar. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos mediando, hay ciertas cosas, o sea, hay un determinado límite, que también cuando uno controla o por lo menos tiene conocimiento de esta situación, es más fácil poder ser una persona totalmente imparcial, porque es muy difícil. A veces estamos ante una situación que estamos viendo cosas que no quiero ver, o no me gusta ver. Y sin embargo tenemos que, muchas veces, los acuerdos a los que se llegan en un proceso de mediación a nuestros ojos no son del todo lo justo que nosotros creemos o nosotros pensamos que es. Y de repente para esas dos partes, el acuerdo al que se llega está fenomenal para las dos partes y es una ganancia para ambas. Y uno viéndolo de fuera a veces no lo ve tan claro, ¿no? No se ve tan claro. Entonces, por una parte, una formación importante, obviamente en mediación es fundamental, pero el tema de poder manejar todo el mundo de las emociones, saber dónde, cómo reconducir, cómo evitar que eso, pues lo que necesitamos nosotras en definitiva, en nuestro trabajo como mediadoras lo que hacemos es un poco esto, la metáfora del puente, ¿no? Somos un puente que estamos acercando diferentes posturas, a veces dos partes o cinco que podemos tener en una situación, y cuando uno hace de puente, tiene que también estar preparada para que de repente pase una estampida de animales, que te pisen, que salten de encima de ti, poder tolerarlo sin que se derrumbe ese puente. Es complejo, hermoso también. Y lo fundamental es que la mediación llevada de esta manera, vamos trabajando todos estos conflictos que puedan surgir ahora, además que las psicólogas y psicólogos que estamos trabajando también estamos dentro de esta locura social que tenemos ahora y no dejamos de estar empapados de esa situación, el poder descentrarse, ese ejercicio, lavar prejuicios, que hay que hacerlo y muchísimo, pero muchísimo. Es fundamental para que este trabajo salga bien y además que es verdad que es preventivo absolutamente, es transversal a todo. No es necesariamente, hay que llegar a un problemón para poder intervenir en una mediación. A veces en nuestras familias, en nuestro día a día, a nivel, digo, familiar, con nuestros hijos, con nuestras parejas, eh, muchas veces la mayor parte de los problemas realmente pasa por una comunicación que es inadecuada o a veces inexistente. Y de repente, una de las cosas curiosas que ha provocado este virus, esta pandemia, es que la distancia social es lo que más nos obliga, ¿no? Hoy en día, pero sin embargo tenemos que estar más cerca y a veces esta lejanía cercana, por decirlo de una forma, pues yo creo que ha aflorado muchísimos más conflictos que de repente los teníamos, pero porque con nuestras rutinas estamos en otra cosa, capaz las 24 horas, pues no nos damos cuenta. Y
para no irme por las ramas porque si no se me va perdiendo todo. Quiero destacar mucho, sí, la importancia de la formación, vamos, de las psicólogas que estamos trabajando, por esta parte que decía, de poder controlar todo este tema de las emociones, poder trabajarlo sin que eso afecte. Como decía Estela, cuando una persona está en conflicto, está muy agarrada al pasado, a lo negativo, que está bien, hay que mirar para tener un ejemplo y poder seguir adelante, pero realmente la mediación lo que ofrece es una alternativa, desde el aquí y ahora. No me sirve, debería, tendría, habríamos hecho esto si hubiese hecho lo otro. Esto es, a ver, tenemos este desastre, pues vamos a buscar formas de que deje de serlo, o por lo menos que sea menos desastre. En situaciones hoy, por ejemplo, familiares, los divorcios es cierto, es una cosa que se han disparado a raíz de la pandemia. Creo que en el primer trimestre, vamos, en los primeros 3 meses, de marzo a los meses siguientes, solamente en Sabadell, por ejemplo, en Barcelona, 20.000 casos. O sea que, y es un granito dentro de un país enorme, y así a nivel mundial. Luego, por otra parte, cuando defiendo tanto, vamos, que lo defendemos desde el grupo, el rol del psicólogo como mediador, también es importante destacar que es complicadísimo, también es complicadísimo, pues es un doble ejercicio, porque es verdad, un psicólogo, una psicóloga cuando está trabajando con una persona, a ver, lo que se busca en ese momento tal vez es un cambio cognitivo. Se trabaja con las emociones, se exploran las emociones. Y en un trabajo de mediación, justamente es todo lo contrario. Primero que las emociones se tranquilizan, se controlan, las reconducimos. Y realmente lo que nos interesa es la tarea. No es en sí mismo un cambio, evidentemente, esa tarea es buscar un beneficio para todas las partes. Y si todas las partes pueden ser capaces de salir del lugar ese tan negativo, pues evidentemente se nos abre un abanico de posibilidades. Si no hacemos ese movimiento, es imposible provocar un cambio, porque nos estancamos, es también mucho más cómodo. Eso si cada una se pone a pensar de los momentos que pasamos, yo qué sé, 24 horas, cuántas veces se nos mete algo en la cabeza y es imposible salir de ahí, o pues una simple, no sé, te falla el coche, que te pase cualquier cosa y nos atascamos. Pues si esto lo llevamos al ámbito educativo, al ámbito familiar, bueno, y a los miles de ámbitos que hay, yo hablo sobre todo de esos y familiar porque son los que más me he visto envuelta. Y la verdad que los resultados son fantásticos, fantásticos porque, por ejemplo, a nivel educativo, en todo el tema de la prevención de violencia entre iguales, lo que provoca la mediación es una auténtica maravilla de casos que a veces por la estructura que tiene una institución son muy difíciles de detectar, de violencia que hay en un instituto, por ejemplo, pues a través de este trabajo, con grupos de estudiantes, pues se pueden detectar que son casos que están en la sombra y son súper graves, que pueden acabar siendo un desastre, noticia en un periódico y que se pueden frenar gracias a este trabajo. Y, y vamos, en ese sentido, me parece, vamos, es un rol muy destacable. Y luego pensar que realmente si aplicáramos este tipo de trabajo a muchos ámbitos, si realmente, como decía Estela, sí que es verdad que ahora la mediación empieza a sonar, quizá esté más ligada al mundo del derecho, pero porque suele confundirse con la negociación, con la mediación, con la conciliación, con términos más jurídicos. Sí es cierto que muchos abogados son los que se dedican a trabajar en el ámbito de la mediación, pero realmente porque no se ha explotado demasiado o no se ha valorado en otros ámbitos y bueno, por lo general es esto, nosotros vivimos en la cultura un poco del conflicto, de la confrontación. Abrazar la del acuerdo evidentemente necesita un proceso. Ahora tenemos una oportunidad de oro, yo creo, ahora que se destartaló todo, que hay que empezar otra vez a reconstruir y a por lo menos quizá tenemos una gran oportunidad de valorar cosas que quizá antes no reparábamos ni un segundo en ellas, pues sería una buena manera de
no sé, de empezar a darle mucha salida, y las personas que nos están escuchando, que conozcan otras personas también, pues transmitir esto, que muchas veces una situación que puede ser, no sé, crucial, difícil, como un caos total, realmente con una intervención específica en mediación, teniendo esa voluntad de estar mejor, aunque no sepa ni por dónde empezar, porque eso es lo que nos pasa, que no sabemos ni por dónde empezar, eh, es una solución muy sana y que puede evitar males mayores y a veces muy desagradables, como es acabar en un juzgado, que al final, sobre todo en temas de familia, que es lo que más se ha tocado, obviamente, con esta crisis, y bueno, y lo laboral, pero va por otros caminos porque todavía no está tan implementado, lamentablemente. El otro día, les comentaba antes a Nieves y a Estela, tuve la suerte de estar en la presentación de un libro, que además Nuria, una de las chicas que lo escribe, que es procuradora, pues está trabajando con nosotras en un proyecto muy interesante. Presentaron un libro que se llama ¿Qué le dice el soldadito a la liebre al soldadito? Y es justamente sobre técnicas de mediación, resolución de conflictos. Ellas son de una empresa que se llama Procumedia, que trabajan en esto. Y son las dos del mundo del derecho. Y el chico que escribió el prólogo, que es Gabriel Raposo, pues en un momento decía, si yo no lo leí el libro todavía, lo estoy esperando que me llegue, que ya me llegará. Decía, si realmente todos aplicáramos esto de la mediación en la vida cotidiana, esta pandemia no hubiese sido tan grave como lo que está pasando hoy. Porque al fin y al cabo es una cuestión de ver el mundo de una forma distinta, o sea, con un poco más de positividad, pensando que, descentrándose sobre todo, ¿no? Ese pensamiento tan individualista que es lo que tenemos realmente. Abrir un poquito más el abanico de posibilidades y estaríamos todos muchísimo mejor. Decía que, bueno, más solidario, más viendo las cosas de otra manera, como soluciones posibles. Eh, y no sé si se me escapa algo, Estela, que se Bueno, me voy un poco... bueno, yo un poco profundizar o quizá Ujú, incidir en tu aportación, ¿no? Al final, em, los conflictos existen, mm, van a seguir existiendo, forman parte de nuestro devenir. En lugar de verlos como una amenaza, si les empezamos a ver como una oportunidad, haremos también la actitud a partir de la cual nos enfrentamos a ellos y buscaremos otras alternativas, como puede ser la mediación. ujú, Está claro que este momento de incertidumbre puede ser mucho más generador de conflicto, o lo que tú bien mencionas, puede ser que determinados conflictos hayan permanecido de una manera latente mm, y fruto de este momento de incertidumbre donde está en riesgo la salud, hay personas que lo están pasando mal a nivel económico, muy mal. hay personas que lo están pasando también muy mal a nivel afectivo porque están llorando la pérdida de algún ser Ujú, querido de una manera inesperada. Todas estas situaciones son generadoras de tensión, de disrupción a nivel interno y también a nivel externo. Por tanto, hacen que sí, claro. probablemente algún conflicto que, bueno, podría estar ahí de una manera latente y si no hubiese pasado o no nos hubiésemos visto envueltos en esta situación de incertidumbre y en ocasiones de esperanza, pues Ujú, hubiese quedado ahí. sí. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto, ¿no? Entonces, Ujú, yo creo que a eso no debemos ni escapar ni esconderlo. Mm, y creo que tenemos que poner en valor el papel de la mediación. Muchas veces por desconocimiento no se utilizan este tipo de procedimientos. Como tú bien has dicho, muchas veces se enlazan mucho al ámbito judicial. ujú, Eh, a veces se piensa que es algo muy caro. A veces se piensa también que no sé dónde me tengo que dirigir. Entonces, se trata un poco de darlo a conocer, de que la gente lo vea como algo accesible ujú, y que desde el grupo de trabajo de psicología, de mediación del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, que está formado por profesionales del ámbito de la psicología, a la que además de nuestra sólida formación en la disciplina psicológica, somos expertos en comportamiento humano, capaces de manejar y entender el mundo emocional que va a estar siempre latente en todo conflicto. Además de todo eso, le acompañamos un continuo reciclaje y una continua formación especializada en el tema. Por eso hace que yo creo que nos podamos
permitir acompañar a personas en el acercamiento de sus diferencias de una manera muy profesional y de una manera muy competente. Y después, esto que decía en algún momento, que es cierto que nosotras como personas también, a ver, estamos siendo testigos en carne y hueso igual que todo el mundo, porque es verdad, porque muchas veces, eh, yo qué sé, por el hecho de que uno haya estudiado esto, ¿no? Y maneje estos temas, parece que uno lo tiene que controlar absolutamente y siempre te dicen el refranero es sabio y dicen casa de herrero, cuchillo de palo. Y estoy segura que si algún amiga mía me está escuchando se partirá de risa porque me conocen, ¿no? Pero también es verdad, desde esa conciencia, decir, esto lo estamos viviendo todos, o sea, estamos hablando de una crisis muy particular que nadie se imaginaba que iba a pasar, nos podíamos haber imaginado cualquier cosa, pero esto no. Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, de repente por el ritmo de vida que tenemos, los que tenemos niños, niños agenda, de arriba para abajo, de aquí para allá, trabajo, una reunión, no sé qué, uno no para en el día. Estamos hablando de igual familias que no nos veíamos capaz durante toda la semana, capaz que nos encontrábamos el sábado y de repente estar 24 horas todos juntos, pues sí, muy bien, que muchas veces, no sé, que uno al final le chiste por todos lados, pero esto decir, sí, hay que disfrutar de los hijos, de la pareja, claro, en un momento creo que en muchos hogares y muchos de los que estamos escuchando ahora, pues se verán reflejados, decir, por Dios, por favor, que eso no trabajado o si se nos va de las manos, porque esa sensación de desesperanza e incertidumbre la tenemos todos, por más o menos resuelta que tengamos nuestras vidas. Sobre todo porque, vale, ahora estamos así y no sabemos bien qué pasa mañana. Y nos gusta controlar. Y cuando no podemos controlar, se nos va todo de las manos. Y es un poco quizá la situación que tenemos hoy. Pero desde la mediación, por ejemplo, y desde la total prevención que aporta, una familia hoy no tendría por qué estar sufriendo tanto este Correcto. cambio drástico si metiera en casa, en el sofá de casa, la mediación. Cambiaría totalmente de caliz toda la situación vital de esa familia. Para bien o para mal, ya sea para decir, mira, esto evidentemente estaba funcionando así y no funciona, perfecto, llegamos a este acuerdo, pero por lo menos no dilatar o estar sufriendo una situación que no es beneficiosa ni para los adultos ni para los niños. Digo el ejemplo de una familia porque pues todos, más allá más acá, lo tenemos presente. Y se puede ver más gráfico. A nivel laboral pasa igual y a nivel comunitario pasa lo mismo también. O sea, en todos los Correcto. ámbitos. Estoy de acuerdo. Y muchas veces también lo que tú dices, el compartir espacios más bien pequeños que antes no compartíamos y compartirlos durante un periodo largo de tiempo, porque ahora coincidimos más en casa, puesto que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, pues hace que que haya roces y que haya discrepancias. Y muchas veces uno está tan inmerso en el propio conflicto que no es capaz de encontrarle una solución. Por eso a mí siempre me gusta Claro. utilizar el tema de la creatividad. Cuando hablamos de creatividad, muchas veces nos enfocamos a ser ingeniosos con alguna manualidad o El con algún, bricolage. eso es, con alguna Pero es que está tema de esta cerrado el Leroy naturaleza. Merlin, no se puede. Pero al final la creatividad es tan positiva que nos permite también buscar nuevas alternativas. Y a veces estamos tan enfrascados en el propio conflicto, tan embotados emocionalmente, que no vemos más allá. Y cuando de la mano de un profesional de la mediación somos capaces de cada uno expresar cómo está, cómo se siente y el punto de vista a partir del cual está viendo la situación, es más fácil poder dirigir un proceso de generación de ideas creativas que ayude a la búsqueda de soluciones, ¿no? Y muchas veces, pues eso, tiene que ser alguien externo que no está tan afectado emocionalmente con ese conflicto y que va a servir de guía y de apoyo. Por eso es tan importante el tema del mundo de la emoción, porque es verdad, cuando uno está enfrascado, aunque sea mínimo, el problema es muy difícil ser creativo, porque yo primero Ujú, estoy agobiado, agobiada, amargada y de mal humor.
punto. La creatividad a mí, sinceramente, me pasa. A mí si estoy muy contenta, pues capaz que me sale tocar la guitarra, pero si estoy un poco amargada no me sale fatal. Buscar ese pequeño momento para hacer ese cambio, que a veces es verdad, uno no sabe que necesita hacer eso, pero bueno, ahora teniendo esta herramienta, por eso es tan importante la difusión también para que la gente sepa que tiene esta posibilidad y eso ayuda a hacer el mundo bastante mejor, la mediación. Yo lo creo, vamos, que ayuda muchísimo a hacer mejor el mundo, más positivo, más con Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. una pincelada de esperanza, que a veces es verdad, uno ve las noticias, habla con la gente, vas al supermercado, te saluda la cajera, es todo horrible, que fíjate, que espanto, es todo como que hoy, en estos días que vivimos, llegas a casa y dices, ay Dios, basta, dame un whisky. No sé, es espantoso, es que a veces es horroroso la sensación Muy que... bien. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Nieves, en el chat. ¿Podemos dar paso a Bueno, que alguna reflexión? alguna pregunta nos ha llegado. Yo estaba ahora viendo La Pasión de Ivana, ¿no? Estaba pensando, ¿cómo no? ¿Cómo Ah, no? pensaba que ibas a Estar decir... convencidas, ¿no? Estar convencidas las personas de la utilidad, ¿no? Y de lo importante de la mediación, cuando al final pues, son esas cosas tan cotidianas que vivimos, ¿no? En el día a día, y como decía antes Estela, pues el conflicto ha existido, existe y existirá, pero se puede pasar de otra manera, ¿no? Y en el chat, por ejemplo, había una persona que decía que le había encantado, ¿no? Ese símil del puente, ¿no? Porque claro, como yo le respondía en el chat también, es la función de la mediación, ¿no? O sea, se acercan las partes, que yo creo que se ha quedado bien claro, ¿no? Que quienes encuentran la solución son esas partes encontradas, pero este puente, que es el mediador o la mediadora, ¿no? Se sitúa ahí y dice, venga, intentad caminar de tal manera que coincidáis aquí en el medio, ¿no? Es decir, que es la facilitación del mediador o de la mediadora. Bueno, no me quiero yo extender tampoco mucho más porque habéis contado prácticamente, bueno, pues son muchísimas cosas, ¿no? Luego, claro, hay detalles específicos de la mediación pues que tendrían que dar lugar a otra jornada diferente, ¿no? Bueno, una de Muchos las temas. cosas que se suscitan, sobre todo porque la jornada está marcada en estos momentos que estamos viviendo del coronavirus, es si los conflictos que se han generado son distintos, son nuevos, son diferentes, si se observa, ¿no? De alguna manera alguna diferencia, ¿no? A causa del COVID. Bueno, yo en mi caso, que normalmente yo me dedico más a la mediación en un ámbito laboral, mm, lo que sí que percibo es que son más rápidos, es decir, y que entran en conflicto muchas veces personas que antes no estaban en conflicto. Me explico. Sí, Yo total. creo que esta situación pues de eso, de incertidumbre, genera mucho malestar a nivel interno. Estamos más irascibles. Quizá nos cuesta más generarnos autocontrol. Son situaciones que muchas veces, pues eso, escapan y hacen que uno diga o se comporte quizá de una manera más impulsiva. Yo en el ámbito laboral no veo que existan conflictos distintos. Sí que puede haber alguno quizá a la hora de negociar temas de funciones a través del teletrabajo, pero bueno, al final como también se han ido imponiendo determinadas normas y rutinas que no va a haber otra manera de gestionar más que de esta forma, bueno, pues no creo que hayan sido conflictos distintos, pero sí que creo que están surgiendo de una manera más rápida y que están surgiendo de una manera más genérica. Es decir, gente que antes a lo mejor no tenía necesidad de mediar o no te exponía a ningún conflicto, ahora ya se ve inmerso. Y luego, muchas veces también los reclamos que yo tengo, las consultas que yo tengo, vienen vinculadas también, parten del ámbito laboral, pero se están llevando también a un ámbito familiar. Es decir, veo que se mezcla mucho. Al final la persona es una, ¿no? Y estamos llegando en un momento en el que aquellas personas que teletrabajan, es muy difícil discernir en un entorno familiar personal la barrera de hasta dónde aquí es trabajo, hasta dónde aquí es mi tiempo personal, hasta dónde es mi tiempo familiar. Entonces se van mezclando muchos y principalmente vienen sobrevenidos por temas de convivencia. O sea, al final partimos de que estamos conviviendo más tiempo, como decía Ivana, del que antes convivíamos y eso genera roces. Es decir,
final hay espacios compartidos que sí o sí pues vas a tener que ocupar, ¿no? O que compartir con otras personas en un mismo tiempo. Mm. Y eso a veces hace que, bueno, pues que gente incluso me diga, es que creo que ni le conozco, ¿no? O le estoy empezando a conocer ahora. Mm. Pues qué fantástica oportunidad, ¿no? Más Claro, por allá de eso. que podamos partir de esa diferencia, qué Mm. fantástica oportunidad de que De nos podamos reconstruir. dar ese pie a conocernos un poco más, ¿no? Ujú. Eso es lo Vale, que yo percibo. No sé, Ivana, ujú. cuál es tu punto de vista. Yo creo que un poco igual, ¿eh? Que lo que ha ocurrido es que se entremezclaron todos los planos. Entonces, claro, muchas cosas que antes pasaban desapercibidas porque yo me voy 8 horas, vuelvo, cenamos algo, de repente es eso, mi trabajo, mi casa, mi cocina, es todo lo mismo, y evidentemente por algún lugar dispara y sobre todo Ujú, que creo que todas las personas hoy tenemos esta sensación de, ay, no se acaba más esto, ay, ay, otra vez. Y es como que estamos en esa situación, creo, en general, ¿no? Por más que uno lo piense positivo y decir, a ver, yo aún así, con todo lo espantoso que hay hoy en todos lados, pienso que con la mediación se podría hacer muchísimo más llevadero y muchísimo mejor. O sea, ujú. que tengo una esperanza, no creo que está todo perdido. Al Está claro, contrario, creo que hay está una claro. oportunidad hermosa y hay que aprovecharla. Por eso hay que hacer mucho ruido y que la gente sepa que tiene esta posibilidad, que puede contar con esta posibilidad. Ujú. A mí me Preguntan, gustaría, sí, Nieves, antes sí. de que nos plantees otra cuestión, conocer también la opinión de nuestros oyentes. Eh, Nosotros partimos de la base y un poco basándonos también en las cosas que vemos, en que la mediación no se utiliza todo lo que se debiera de utilizar. A mí me gustaría que las personas que nos están escuchando, ¿qué opinión tienen? ¿Tienen la misma opinión que nosotros como grupo de trabajo en el que todavía nos queda una labor de sensibilización para que la gente lo vea como algo próximo, como algo accesible, como algo que está al alcance de su mano? Eh, o todavía no tienen mucho conocimiento del tema. A mí me gustaría que un poco Mm. nos explicaran también ellos dónde o qué podemos hacer para, Para bueno, pues llegar más. para sensibilizar todavía más sobre este tema, ¿no? Vale, hemos lanzado la pregunta en el chat. Vamos a esperar un poquito a que alguien rompa el hielo y Genial, comente. genial. Sí que teníamos por aquí recogida una pregunta. Ujú. Alguien que preguntaba de qué manera o por qué se considera más útil o decís que es más positivo que acudir a los juzgados, que si de alguna manera es más rápido, más económico, o cuáles son las ventajas reales de utilizar la mediación alternativamente. Ivana, ¿contestas tú? Sí, como quieras. A ver, el tema de la mediación, para empezar, lo que estamos haciendo es poner un freno, ¿no? Y sobre todo, situarnos en aquí y ahora. Entonces, desde este punto de partida, si entre tú y yo podemos llegar a un punto que nos beneficiemos los dos, pero la diferencia radical yo creo que está en que en una mediación el responsable de ese cambio, de esa alternativa y de esa mejora soy yo. No es un juez que viene y me dice, mira, tú, Iván, a partir de ahora vas a hacer esto. No, yo soy responsable. Y si soy responsable, es lo que decía un poco Estela, es también reportar un poco de dignidad y de yo también existo, valgo. No hace falta que me digan que a veces sí, a ver, hay momentos que es inevitable, temas que sí, hace falta ir a juicio, pero si es algo en lo que yo puedo responsabilizarme y tomar una decisión y todavía capaz que me compensa más el acuerdo que llego yo contigo a lo que me marca el juez. Ujú. Entonces, siempre es una oportunidad para mí muchísimo más sana y que luego que eso no funciona, que no se puede, pues habrá que buscar un plan B como las pelis. Sí, entonces es más rápida porque Ujú. Claro. efectivamente en pocas sesiones se puede llegar a un acuerdo eficaz y es menos costosa. Cuando se judicializa cualquier conflicto, cualquier situación disruptiva, pues se emprende un proceso que se alarga bastante en el tiempo, Ujú. ¿no? Claro. Y principalmente, desde mi punto de vista, el mayor beneficio está en que somos responsables de poder llegar a una solución. Cuando lo llevamos a un entorno judicial, ya es la decisión de un juez.
Y aparte, Estela, de la economía monetaria también es la economía emocional, ¿no? Correcto. Porque Es un en proceso los mucho más juzgados corto. muchas Sí, veces las Claro. personas se desgastan y se... eso es. Bueno, ya se han ido animando por aquí a comentar. Bueno, hay una persona que ha dicho que claro, que la mediación le parece, bueno, que es un papel fundamental. Y luego hay una persona que ha dejado un saludo también para Ivana por haber compartido días de universidad, que se llama Enzo Ventura. Él hace una pregunta reflexión, ¿no? Él dice que cuando se trabaja con niños y niñas y adolescentes en función de habilidades para la vida, muchas de ellas se orientan a la promoción de valores y fortalezas y una de ellas es la comunicación. Entonces, que siempre se ha discutido la necesidad de que en todos los ámbitos se integren instrumentos vinculados a generar climas de trabajo, estudio, familiares saludables, y la herramienta que proponen dice que parece asemejarse a la negociación. Entonces, ¿qué diferencia tiene conceptualmente la negociación de la mediación? Bueno, cuando estamos mediando, hay una figura imparcial que es el mediador, la mediadora, el profesional de la mediación, que es el que ayuda a las partes a conseguir a la búsqueda de una solución. En un proceso de negociación no necesariamente hay una tercera persona. En un proceso de negociación son ambas partes las que utilizan determinadas estrategias tácticas para intentar llegar a un acuerdo. Otra de las características es que muchas veces la actitud con la que se parte. En un proceso de negociación, a veces la actitud no es ganar-ganar, sino ganar yo y que pierda el otro, o me da igual lo que pase con el otro, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de un proceso de mediación, hablamos de una actitud ganadora en todos los sentidos, ganar-ganar. Yo creo que ahí radica la principal de las veces, ¿no? Gracias, Estela. Otro comentario de otra persona que dice, creo que aún en ocasiones, quizá por desconocimiento, por otros motivos, no somos conscientes de todas las ventajas que entraña la mediación y de todos los ámbitos posibles de su aplicación, y considera que sería fundamental difundirlo para aprovechar todo lo beneficioso del proceso, no solo para las partes implicadas, sino también a otros niveles. Otra Bueno, persona dice, sí. corrobora un poco la impresión que tenemos, ¿no? Vale, y luego otra persona dice, yo creo que se ve como antes dijisteis, ligado a acuerdos que se establecen antes de llegar a un juicio. La Claro, verdad es que hay mucha confusión, hay mucho claro. desconocimiento y estas jornadas vienen siempre muy bien, ¿verdad? Efectivamente, esa es una de nuestras principales labores desde el grupo de mediación del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, es decir, dar a conocer en qué consiste el proceso y acercarlo a la sociedad en general. Uh-huh. El mediador o mediadora tiene que tener una formación universitaria o de grado superior y luego tener formación específica en mediación. ¿Qué aporta la profesión de la psicología en el mundo de la mediación respecto de otros profesionales? ¿Qué Desde aporta mi la punto de psicología? vista, primero nuestra sólida formación en comportamiento humano Claro. y en el manejo de todo lo que tiene que ver con las emociones. No quiero decir que no haya otros profesionales que puedan trabajar el ámbito emocional, pero al final todo conflicto va a generar una serie de emociones y de sentimientos y creo que somos profesionales suficientemente preparados para poder resolver dentro de un proceso de mediación todos esos temas. Yo creo que eso es quizá uno de nuestros principales valores añadidos. Con esto no quiero decir que no pueda haber otro tipo de profesionales, porque incluso nosotros hacemos comediación, es decir, trabajamos con otro tipo de profesionales, que pueden ser profesionales del derecho, en un proceso de mediación y comediamos y trabajamos de una manera conjunta. Pero desde mi punto de vista, el valor que le otorga la sólida formación en psicología y en comportamiento humano que tenemos, más todo lo que es el tratamiento de la emoción, nos permite dar un valor añadido al proceso. Si luego además le sumamos toda la formación específica y complementaria, que como sabéis tenemos la mayor parte de las personas que formamos el grupo de trabajo de mediación, pues todavía da muchísimo más peso a nuestro desempeño profesional. No sé, Ivana, ¿qué opina? Sí, yo creo que, vamos, fundamental también como Estela, pienso que no diría jamás que otro profesional no puede ejercer la mediación, al contrario, creo que a veces y en muchos casos la comediación sería lo más ideal,
les pongo un ejemplo gráfico para poder explicar por qué yo creo que un psicólogo es, vamos, es como, digamos, la profesión ideal para ejercer la mediación. Hace muchos años trabajé en un proyecto de la Diputación que se llama Provincia Abierta, que creo que ya no sé si sigue vivo. Trabajé como mediadora. Entonces, yo trabajaba con familias rumanos-gitanas de toda la provincia de Valladolid y búlgaras algunas. Iba con una traductora habitualmente. La chica era traductora, había estudiado filología, pues yo qué sé, y hablaba el idioma. Entonces, resulta que yo tenía que visitar familias, o sea, y entramos a una casa y había, bueno, una familia de unos 5 integrantes, o bueno, era 4 adultos, 2 niños pequeños. Panorama, un niño se había caído de un balcón hacía una semana, afortunadamente solo se había roto una pierna, otro niño tenía un montón de problemas y claro, el escenario que nos encontramos en la casa era, claro, terrorífico. Entra una persona y claro, yo me acuerdo que la traductora, yo mantenía la calma, intentaba hablar con la familia y la chica, la traductora, me acuerdo que me miraba y decía, pero Ivana, no tienes sentimientos, es que no te das cuenta, mira lo que está pasando, la nevera está vacía. Era como que entró en un estado de que yo le tuve que pedir que se fuera a la calle, o sea, que saliera a la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando aprendemos en el mundo de las emociones, también uno como mediador tiene que estar totalmente preparado para que eso no te apuñale. Por eso digo que cuando uno hace de puente entre una cultura tan distinta como era la de esta familia y la mía, tenés que estar preparado para poder soportar pisotones, saltos y aún así poder ayudar y no confundir y no mezclar y nunca olvidarte que tú no puedes marcar el camino a nadie, que tú estás ahí facilitando, ayudando y sobre todo despejando nubarrones que la gente no sabe qué hacer con ellos y tú sí. Y yo creo que por eso veo el rol del psicólogo muy fundamental, lo cual no excluye a ningún otro profesional. De hecho, en trabajo con familias, creo que es fundamental, sobre todo cuando de divorcio se trata, de problemas de custodias, evidentemente, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Ujú. No me sirve que tu acuerdo sea una maravilla con la otra parte cuando el niño sale perdiendo, cuando es la ley del menor que está por encima. O sea, hay cosas que uno tiene que conocer. Por eso también te obliga a tener un conocimiento eh, relativamente sólido en ciertos sitios por donde es los que te vas a mover. Pero Habéis bueno. comentado que en el proceso de mediación se legitiman a todas las partes, es decir, bueno, pues se le da valor, ¿no?, a lo que piensa y siente cada una de las partes que están en el proceso de mediación. Preguntan si puede haber mediación en los casos donde exista o haya existido violencia. No, en los casos en los que existe violencia o ha existido, no tiene cabida la mediación porque ahí estaríamos en una relación de desigualdad. Total. ¿Vale? Así, sin más, no hay que aclarar nada más, ¿verdad, Nada más. Estela? Así Yo de creo clarito. Sí, sí, que sí, se sí, entiende de sí, sí, sobra, sí. ¿no? Ujú. Bueno, por ir cerrando, si queréis, salvo que queráis vosotras preguntar algo al público, em, ¿podríais comentar un poco dónde o cómo se puede solicitar la mediación o cuál Sí. sería ese primer paso si alguien estuviera pensando? Bueno, si alguien está pensando en que la mediación puede ser una alternativa eficaz y viable para resolver cualquier situación disruptiva en la que él o ella se vea inmerso o cualquier persona que conozca, eh, que sepan que existe un grupo de trabajo, el grupo de trabajo de mediación dentro del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Entonces simplemente tendrían que dirigirse al Colegio Oficial de Psicología y comentar que están buscando un mediador o una mediadora. Eso se derivaría al grupo de trabajo, se elegiría a las profesionales o a los profesionales que más preparados o que más acordes estuvieran con la situación a mediar, y entonces es cuando ya se explica todo el proceso y nos ponemos en marcha. Vale, muchas gracias, Estela. Bueno, Nada. comenta por aquí una compañera, precisamente nuestra compañera Luisa, que es la que, bueno, pues ha elaborado ese artículo de opinión que hemos lanzado desde el grupo. Ella resalta algo que, bueno, yo creo que habéis estado comentando a lo largo de vuestra exposición, ¿no? La importancia en la ruptura de pareja como un proceso de menor coste emocional y además porque el cumplimiento de esos acuerdos suele ser mucho mayor.
Se suele cumplir más porque ambas partes están más conformes, ¿no? Claro. Y luego, bueno, dejar claro que la mediación, que ya lo habéis comentado, en caso de violencia de Está género está prohibida prohibido por la ley, por ley. ¿vale? Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita más. En el chat de momento esto es lo que Nada, han yo por mi dejado parte, reflejado. nada, dar las gracias a todos y a todas por vuestra escucha y bueno, pues esperamos que esta acción pues contribuya primero pues a tener un mayor conocimiento, a seguir investigando en aquellas personas que todavía tengan curiosidad y sobre todo espero que hayamos podido ser capaces de hacer ver que la mediación es un procedimiento muy eficaz y que puede estar al alcance de todos para resolver conflictos y sobre todo para poder llegar a soluciones creativas que beneficien a ambas partes y que nos permitan seguir manteniendo una relación, que no se perjudique la relación con la otra persona, es decir, que seamos capaces de construir a futuro. Ivana, ¿quieres Pues comentar? eso, muchas gracias también por haber estado aquí escuchando y espero que también bueno, que sirva para que sea como una ola, o sea, que se vaya expandiendo mucho y que la gente pues aproveche algo como la mediación, que es verdad que es muy buena, sana y que contribuye sobre todo a algo muy importante que es la comunicación, a mejorar esa comunicación. Que incluso hasta, yo qué sé, terminando una relación con otra persona, siempre los acuerdos que llegamos desde uno mismo siempre van a ser mejores que algo impuesto, que cuando algo se impone, evidentemente siempre a una de las partes le va a sonar injusto, porque no todos podemos estar contentos. En cambio, si nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a un punto de encuentro. Se puede, si se busca, si no, nada. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por vuestra profesionalidad, por haberlo contado de esa manera tan cercana y tan natural. En el chat están agradeciendo, ¿vale? Están diciendo que lo habéis expuesto muy bonito, que ha estado genial. Y por parte del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, pues agradecer también a todas las personas que han estado ahí escuchando. Pues eso, ¿no? el haber, bueno, el haber aprovechado, ¿no? Todo lo que nos habéis contado. Recordarles que la grabación se ha grabado de tal manera que, bueno, pues las personas inscritas, como disponemos de sus correos electrónicos, pues recibirán en breve tiempo la grabación para que puedan repasar, ¿no? Todo lo bonito que habéis contado y todo lo interesante que habéis contado. Y bueno, quienes no tengan ese acceso o quieran, tenemos un canal. El Colegio Oficial de Psicología tiene un canal de YouTube que es público donde colgamos estas cosas, entonces se puede acceder también a través del mismo. Y nada más, pues desear que terminemos muy bien la tarde y que tengamos muy claro, como dice Ivana, que nos sale a cuenta la buena comunicación. Bueno, pues nada más. Venga, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Adiós.